Buenas noches, mis queridos alumnos. Hay una famosa frase que dice: el hombre es un fenómeno químico que sueña. Y no es porque estén soñando, porque tienen sus cabezas apoyadas en la almohada, precisamente hoy, un 28 de julio del año 2020, sino de aquel soñar que soñamos todos despiertos, que es esa chispa, esa intuición, ese grado de imaginación que motiva al hombre a través de la ciencia como para poder descubrir y descubrirse a sí mismo. Importante esto porque esto logra la evolución del hombre en la historia. Y yo, como uno más de aquellos optimistas por naturaleza que está sobre esta tierra, creo que transmitiendo el conocimiento, que es mi función como profesor, aporto un granito más de arena para que esta sociedad pueda construirse, reconstruirse y mejorar. Vengo a traerles hoy, como ven en pantalla, un hermoso ejercicio de geometría. Y como lo decía en otros videos, es hermoso, es armonioso, es maravilloso, es divino, no sé qué otro calificativo agregar, a todo lo que tenga que ver con la geometría, y lo digo en el mejor sentido griego, porque los griegos trataban de analogar todo lo que era aritmética y álgebra con algo geométrico. Ellos no aceptaban nada aritmético si no tenía su comparación o su eh, análogo eh, geométrico, y, y lo despreciaban. Pero, pero la intención es poder brindar a través de estos problemas de geometría y eh, que vamos exponiendo en otros videos, eh, ayudar a los alumnos a poder intuirlos, pensarlos, razonarlos, porque a través de la figura geométrica uno puede pensar muy bien todas estas cosas. Como yo siempre digo, uno lee, relee el problema, mira el dibujo, gramaticalmente ve el enunciado y ve la concordancia que hay entre el enunciado y el dibujo, y después se concentra básicamente en la pregunta. Y uno empieza, obviamente, a desarrollar el problema a través de lo que se pregunta. Bien, entonces el problema de hoy consiste en lo siguiente y vamos a leer. Dice, es un ejercicio de un parcial de un ingreso, que puede ser también para un colegio técnico o también dentro de cualquier materia de la universidad o de cualquier universidad. Y se determina el perímetro del triángulo rectángulo. Si se sabe que el área del sector circular sombreado, este es el sector circular sombreado, es 63 pi centímetros, esto está medido en centímetros, pi es el número irracional que todos conocemos, es como 14, 15, 9, es un número irracional, y como todo número irracional son infinitas cifras decimales no periódicas. La medida del ángulo es alfa 20 grados, o sea, el alfa es este ángulo que está acá en el dibujo. Y la longitud A del segmento, que es este que está acá, como indica el cursor, es 4/3 del radio de la circunferencia. El radio de la circunferencia es esto que indica el cursor, que obviamente el radio de la circunferencia que se traza con el compás desde acá, desde el origen, clavando el compás ahí, giro el compás y marco esta circunferencia, que lógicamente va a tener el radio constante en todo punto de la circunferencia, porque esa es la definición de circunferencia.
cualquiera sea el punto que yo trace de la circunferencia, el radio, que es la distancia entre el punto donde clavo el compás, el centro de la circunferencia, y su periferia, su contorno, siempre, en todo momento, el radio es constante y vale lo mismo, a la cual podríamos llamar R. El triángulo rectángulo que ven en la figura es este, como indica el cursor. Fíjense que esto es un triángulo rectángulo. Fíjense por qué es triángulo rectángulo. Fácil de ver eso. Yo sé que este es el radio. Y este radio es perpendicular a la circunferencia. Porque todo radio es perpendicular a la circunferencia. Entonces, yo lo que puedo hacer es trazar desde este punto, como indica el cursor, una recta tangente. Una recta tangente al círculo, a la circunferencia. Y esa recta tangente, como es tangente al círculo, obviamente que es perpendicular al radio. Entonces, como es perpendicular al radio, este angulito que está acá entre el radio y esta recta tangente, forman un ángulo de 90 grados. Así como forman un ángulo de 90 grados, esto es un triángulo rectángulo. Y lo estoy diciendo comprobándolo geométricamente, no porque mi ojo vea un triángulo rectángulo. Ojo, el ojo, valga la redundancia, puede engañar. Yo no puedo decir a ojímetro que esto es un triángulo rectángulo. Está bien, lo dice el enunciado. Pero si yo tengo que comprobar que esto es un triángulo rectángulo, tengo que tener algún argumento geométrico, no porque se ve lindo el dibujo o porque hago un lindo dibujo y creo que veo un triángulo rectángulo. Yo tengo que comprobar, demostrar que es un triángulo rectángulo. Y la manera de comprobar que esto es un triángulo rectángulo no es porque mi ojo vea un triángulo rectángulo, sino que tengo que tener un argumento geométrico. Debo demostrarlo. Y si no demuestro en geometría o matemática las cosas, no es ni matemática ni geometría, no es nada. Entonces, este es el radio. El radio es perpendicular siempre a la circunferencia, en el sentido de que si yo este radio lo quisiera prolongar, veo que atraviesa y corta la circunferencia en forma perpendicular. Y eso significa que si trazo desde este punto una recta tangente, lógicamente este radio corta perpendicularmente a esta recta tangente a la circunferencia en este punto. Por lo tanto, si esta es una recta tangente a la circunferencia, el radio que corta en forma perpendicular a la circunferencia también va a cortar en forma perpendicular a esta recta tangente. Por ende, esa es la forma de demostrar que el radio es perpendicular a este vector tangente y por lo tanto acá hay un ángulo de 90 grados, como indica el cursor. Por lo tanto, esto termina siendo un lindo triángulo rectángulo. Y así se demuestran las cosas, no porque mi ojo ve un triángulo rectángulo, a pesar que el enunciado ya lo dice. Bueno, ¿cómo empiezo, como dice el cursor acá abajo en azul o en celeste, cómo empiezo a resolver un problema de álgebra o de geometría o de matemáticas en general? Lo dije un millón de veces en todos los videos. Muy simple, una vez releído el problema, se comienza por lo que pide el problema, por más largo que sea el enunciado. Se comienza por lo que pide el problema, no importa lo largo, lo extenso o cuántos datos haya en el enunciado. Siempre se comienza por lo que me pregunta el problema. Y la pregunta es, ¿qué me pregunta el problema? ¿Cuál es la consigna del problema? Bueno, determinar el perímetro del triángulo rectángulo que queda demarcado aquí. ¿Quién es el perímetro? Acá lo pongo acá abajo. Es, para cualquier polígono, la suma de las longitudes de todos los lados del polígono. En este caso va a ser esta longitud, más esta longitud, más esta otra longitud. La suma de todos estos tres lados, en su longitud, vale el perímetro del triángulo que tengo que hallar. La suma de estos tres lados es el perímetro, y eso es lo que tengo que hallar. Y ahí comienzo mi razonamiento mirando el dibujo y releyendo las veces que sea necesario el problema. Bueno, listo. Vamos a desarrollarlo, a calcular ese perímetro. Bueno,
Si me piden el perímetro, empiezo a construir la fórmula del perímetro. Acá de nuevo el dibujo. A este lado lo llamé el radio, que es el radio de la circunferencia. A este lado, tangente a la circunferencia, lo llamé B. Y a este lado de acá, que va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, no es otra cosa que el radio más este cachito A que me dice el problema que vale A. Entonces tenemos tres lados, el R, radio de la circunferencia, el B, que es el segmento tangente a la circunferencia, y el lado este, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, que no es otra cosa que sumar dos longitudes, el radio de la circunferencia y el segmento A. O sea, R más A. Cuando sumo esos tres lados me da el perímetro, y está acá. Acá está. Acá está bien sumado. ¿Qué tengo que hacer? Lo que dice justamente el problema. A más R. A más R, que me da la longitud de esta hipotenusa. Acá está. Más R, acá está, más B. Aquí está. Si sumo esto, me da el perímetro. A más R más R más B, matemáticamente acá es sumar manzanas con manzanas, R más R, 2R. Y esto es lo que yo tengo que hallar, A más 2R más B. Lógicamente la incógnita. Y lógicamente no sé quién es A, quién es R, quién es B, no tengo nada. Pero el problema tiene suficientemente los datos como para poder yo realizar las cuentas y poder sacar los valores. Los datos del problema, el dato es que, el dato que lo dice, que dice el enunciado, que A, este segmento A vale 4/3 del radio. Esto es un dato del problema. Bueno, entonces si A vale 4/3 del radio, yo lo que puedo hacer es meter este A acá, donde dice A. Entonces, cuando yo meto este A 4/3 de R acá donde dice A, como indica el cursor, me va a quedar el perímetro como poniendo 4/3 de R acá, me va a quedar 4/3 de R más 2R más B. Si hago 4/3 de R más 2R, uno ya sabe sumar fracciones a esta altura, si no háganlo, la cuenta ahora auxiliarmente. Esto va a quedar 10/3 de R. Más B. Y esto es lo que tengo que hallar. Esto va a ser el perímetro de mi triángulo rectángulo. Obvio que ahora quedan menos incógnitas. Antes quedaban tres incógnitas, A, R y B. Ahora, usando el dato del problema de que A es igual a 4/3 de R, y al reemplazarlo acá, me quedó que la fórmula del perímetro es de 10/3 de R más B. O sea, me han quedado simplemente dos incógnitas. Tengo que hallar estas dos incógnitas. Moraleja que vuelvo a repetir en muchos videos de geometría. Cuando tenga dos incógnitas en un problema matemático y me pidan hallar sus valores numéricos, necesito dos ecuaciones. Se supone que esos dos valores numéricos van a ser únicos algebraicamente porque me pide una solución tanto para R y tanto para B. Entonces, si tengo en un problema dos incógnitas, mínimamente necesito dos ecuaciones para poder resolver. Más aún, si tuviesen incógnitas, precisaría en ecuaciones para resolverlo. Bueno, esto es en general. Pero bueno, no importa, no quiero entrar en ninguna disquisición algebraica, pero si yo necesito un valor para R y un valor para B, esos dos valores únicos, esos dos resultados únicos que me pide el problema, que van a ser únicos, claro. En otros problemas por ahí no son únicos, pero bueno, me piden un valor numérico de R y un valor numérico de B, y tengo una sola ecuación, que es esta que indica el cursor. Con dos incógnitas necesito dos ecuaciones, necesito una ecuación más. Y la pregunta es, ¿cómo encuentro esa ecuación nueva? Esta es una ecuación, necesito otra ecuación. La pregunta es, ¿cómo encuentro, como dice acá la pregunta, cómo encuentro esa segunda ecuación?
Eh, la respuesta es simple, mirando los datos y sobre todo el dibujo, más propiedades geométricas conocidas. Mirando los datos, sobre todo el dibujo, como siempre, siempre hay que volver a mirar el dibujo, uso también los datos del problema, más algunas propiedades geométricas conocidas, que ahora vamos a hablar de ellas y que en otro video ya hemos utilizado. Bueno, vuelvo a repetir e insisto. Si releemos el problema, vemos que tenemos de dato en el dibujo un triángulo rectángulo. Y esto de tener un triángulo rectángulo es una maravilla. ¿Por qué? Porque el triángulo rectángulo tiene propiedades trigonométricas fundamentales, como el famoso teorema de Pitágoras, que decía, y vuelvo a repetirlo con otros videos, la suma de los cuadrados de los catetos y el cuadrado de la hipotenusa. O también otras bonitas propiedades como el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo. Bueno, estos recursos trigonométricos son fundamentales cuando aparecen triángulos rectángulos. Si en un problema, bueno, acá sí en este problema aparece un triángulo rectángulo, pero si en otros problemas no aparece un triángulo rectángulo, la idea es tratar de demarcarlos para poder utilizar estos argumentos trigonométricos del teorema de Pitágoras, seno, coseno y tangente de un ángulo. Ok. Entonces, uno tiene que ser suficientemente astuto, dependiendo de los datos y el gráfico que me da en el problema, ver cuál de estos recursos trigonométricos me conviene. Si teorema de Pitágoras, seno, coseno, tangente. Si a qué nos conviene usar. Acá lo digo expresamente en todo este recuadro. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras para un triángulo rectángulo es fabuloso. Pero no siempre me conviene en todos los problemas el teorema de Pitágoras. Por ahí en otro problema me conviene usar seno, coseno o tangente, dependiendo de los datos y dependiendo de cómo sea el problema. No todos los problemas de geometría son iguales. Y hay muchos donde hay muchos problemas donde no tengo que usar nada de esto, de Pitágoras, ni seno, coseno, tangente, porque son problemas, qué sé yo, de volúmenes, de, no sé, de superficies, o de restar superficie de dos figuras para que me quede un área o una superficie entre dos figuras, bueno, es otra cosa. Pero generalmente cuando se tratan de problemas con polígonos, triángulos, triángulos rectángulos, tratar de observar cuáles son los triángulos rectángulos que aparecen en la figura, y si no aparecen ahí, tratar de marcarlos como para poder aplicar estos recursos. Pero no siempre voy a poder aplicar estos recursos de Pitágoras, seno, coseno, tangente. En este caso sí, porque tenemos que trabajar con un triángulo rectángulo y tenemos un triángulo rectángulo en la figura. Bueno, el teorema de Pitágoras, mirando la figura, podemos usarlo así. Volvamos a la figura para que se vea. Esto es un triángulo rectángulo, y por lo tanto, maravillosamente vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Increíble. El teorema de Pitágoras que nos decía, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, o sea, este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado es igual a esta hipotenusa que marco con el cursor al cuadrado. O sea, dicho en términos formales, r cuadrado más b al cuadrado es igual a esta hipotenusa al cuadrado, o sea, a r más a al cuadrado. Entonces, r cuadrado más b cuadrado es r más al cuadrado, es lo que vimos en el gráfico. Ahora, yo sé que por dato del problema A es igual a 4/3 de R. Ahí empiezo a usar también los datos y ahí empiezo a releer el problema, porque este dato de A igual a 4/3 estaba en el enunciado del problema. Por eso no solamente es importante usar el teorema de Pitágoras observando la figura detenidamente, caracterizando ese triángulo rectángulo, sino también usando este dato del problema que se obtiene releyendo el problema. Obviamente, colocando este A igual a 4/3 en esta expresión, me queda así, y logro una expresión que, como indica el cursor, donde el objetivo es siempre, en cualquier problema de geometría, asociar la incógnita del problema, o sea, lo que me piden,
con el dato del problema. Esa asociación que lo hago a través del teorema de Pitágoras y a través de los datos del problema, que en este caso el dato es A igual a 4/3 de R, me posibilita relacionar la incógnita con el dato del problema. Y eso es lo maravilloso que tiene Pitágoras para formar una ecuación y poder relacionar esas dos cosas y poder despejar lo que me pide. Bueno, reemplazo este dato acá. Dice A. Me queda R más 4/3 de R al cuadrado igual a R cuadrado más B al cuadrado. Como se observa acá. Bueno, ya somos grandes, ya hemos hecho cuenta de fracciones, muchos lo hacen con calculadora, pero en realidad uno debería hacerlo sin calculadora y uno no tiene que ser calculadora dependiente o computadora dependiente, no. La idea es razonar. R más 4/3 de R es 7/3 de R. Y para los que no lo saben, bueno, yo si quiero hacer R más 4/3 de R, yo podría hacer. Acá el R no está multiplicado por un número. En realidad sí, es por 1. Es 1 por R, pero el 1 no se pone, porque 1 por R es R. Todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Pero pongo un 1 acá, 1 por R, porque el 1 lo puedo poner como 3/3. O sea, 3/3. Acá sería 3/3 R más 4/3 de R. Como tienen un denominador común que es 3, me va a quedar 3 en el numerador más 4, 3 más 4, 7, todo dividido 3. Por eso me queda 7/3 de R. Es una forma rápida de poder resolver sin usar la calculadora una cuenta de quebrados, una cuenta de fracciones. Bueno, queda 7/3 de R al cuadrado. Igual a R cuadrado más B cuadrado. Obviamente que acá el cuadrado es el cuadrado de un producto. Acá hay una propiedad algebraica importante. La potencia de un producto es el producto de las potencias. O sea, lo que quiero hacer es distribuir el cuadrado en cada uno de estos factores, en 7/3 y en el radio. O sea, acordémonos que la potencia es distributiva respecto del producto y también respecto de la división. La potencia no es distributiva respecto de la suma, porque si acá tuviese 7/3 más R al cuadrado, no se puede distribuir el cuadrado, no puedo hacer 7/3 al cuadrado más R cuadrado, eso no se puede hacer. Pero sí se puede distribuir el cuadrado en 7/3 y en el radio. Por lo tanto me va a quedar 7/3 al cuadrado por el radio al cuadrado. Bueno, 7/3 al cuadrado es 7 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. También se distribuye, porque dije que la potencia se puede distribuir en un cociente. Entonces, si yo tengo 7/3 al cuadrado, se puede poner como 7 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Por el radio al cuadrado. Bueno, esto queda igual a R cuadrado más B cuadrado. De este lado no toqué nada. 7 al cuadrado es 49, 3 al cuadrado es 9, me queda 49 sobre 9 por R cuadrado, igual a R cuadrado más B cuadrado. ¿Qué tengo que despejar de acá? Bueno, de acá tendría que despejar una de las incógnitas. Yo sé que R y B son dos incógnitas. Bueno, despejemos B o despejemos R. Despejemos B. Bueno, si despejamos B, me va a quedar el R cuadrado que está sumando, lo paso restando, me queda 49 novenos de R cuadrado menos R cuadrado. Otra vez vuelta de fracciones, hagan la cuenta. Y si no con calculadora, me va a quedar 40 sobre 9 R cuadrado igual a B cuadrado. O sea, 40 novenos de R cuadrado igual a B cuadrado. Y acá puse esta incógnita B cuadrado en función de R cuadrado. Ahora, esto otra vez es una ecuación con dos incógnitas. Si tengo una ecuación con dos incógnitas, lo había dicho antes. Si tengo una ecuación con dos incógnitas, necesito mínimamente dos ecuaciones para resolver en forma única el sistema y encontrar el valor de R que me piden y el valor de B. Y con esos dos valores puede calcular el perímetro del triángulo, que era lo que me pedía originalmente el problema. Entonces, bueno, vamos a lo último. Acá puse, si uno quisiese formar la ecuación usando seno, que el seno de un ángulo es lado opuesto al ángulo sobre hipotenusa, coseno, que es lado adyacente al ángulo sobre hipotenusa, o tangente, lado opuesto al ángulo, sobre el lado adyacente al ángulo, entonces será un fracaso total en este ejemplo. ¿Por qué?
inténtenlo hacer. Seguramente va a ser un fracaso, no porque sea un fracaso los argumentos geométricos, sino que justamente esos argumentos de seno, coseno, tangente no se adaptan al problema, no convienen usarlos en este problema por los datos que me dan. Entonces no me van a servir. Porque si uno vuelve a la figura, si yo quisiese usar el seno, por ejemplo, de beta o el seno de alfa, bueno, qué sé yo, a ver, me gustaría relacionar estas dos incógnitas, R y B, y bueno, a ver, me gustaría hacer esto. Yo sé que B es el lado opuesto a beta, y R es el lado adyacente. Yo sé que tangente es lado opuesto al ángulo sobre el lado adyacente, o sea, la tangente beta es B, que es el lado opuesto a beta, sobre R, que es el lado adyacente a beta. Entonces me queda que tangente de beta es B sobre R. Pero no tengo ni B y R son incógnitas. Y beta no lo tengo. No sé quién es beta. Ahora, ¿en qué forma puedo hallar beta? No sé. Si nos fijamos acá originalmente en el problema, sí, tenemos el ángulo de 20 grados. Acá está. Que es este ángulo de acá. Tenemos el ángulo de 20 grados. Entonces, este ángulo de acá es 20 grados. Y este, por opuesto por el vértice, también es 20 grados. Bueno, entonces como este es 20 grados, y yo sé que la suma de los ángulos internos de un rectángulo, de un triángulo de cualquier triángulo vale 180, en el caso particular que sea un triángulo rectángulo, yo sé que esto la suma de los ángulos complementarios, que son alfa y beta, de un triángulo rectángulo, por ende valen 90 grados. Entonces, si este vale 20, como la suma de alfa más beta vale 90, si alfa vale 20, beta vale 70. Bueno, en realidad me va a quedar B sobre R. B sobre R me va a quedar el tangente de 70 grados. Y ahí es una forma de relacionar las dos incógnitas B y R a través de la tangente de 70 grados, o sea, la tangente de beta, donde beta es 70 grados. Bueno, y el tema es el siguiente. Si volvemos de nuevo atrás, me quedaría que tangente de beta, que es el tangente de 70 grados, es B sobre R. Bueno. Y en la anteúltima hoja nos quedó esta relación, que B cuadrado es 40 novenos de R cuadrado. Si usamos la tangente de 70 grados, en realidad no nos va a llevar a nada, no nos va a dar de nuevo esta ecuación que está acá, que es la relación entre el radio y B, y vamos a obtener una ecuación idéntica a esta, y no vamos a llegar a nada. Esto ya que estuvimos haciendo vuelta en círculo, y pasan algunas veces esas cosas, y no me sirve como una segunda ecuación, si utilizo la tangente de 70 como lo expliqué antes. Entonces, no siempre conviene usar tangente o seno, coseno para formar la otra ecuación, porque muchas veces vuelvo a la misma ecuación. Por eso digo que lo intenten. Acá puse, no siempre conviene aplicar algunas fórmulas, deberé darme cuenta probando cuál es el más conveniente. Recién lo quisimos hacer con tangente de 70 y obviamente que nos quedó la misma ecuación que antes, no tiene sentido que yo necesito otra ecuación diferente para poder formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, si no tiene sentido.
Por eso debería encontrar otra ecuación para poder, una otra ecuación en que relacione las dos incógnitas B y R y poder resolver el problema. La otra ecuación sale del dato que da el problema inicialmente. El enunciado dice, un dato que no hemos usado todavía, que el área de este sector circular es 63 pi centímetros. Y ese es el único dato que no hemos usado, y con ese dato que me da el problema, ahí voy a poder encontrar una ecuación nueva que relacione las dos incógnitas R y B. Esta es la fórmula del área de un sector circular. Yo le puse el área del sector de la pizza, que es el área de esta pizza que quedó delimitada por la línea punteada que tiene un ángulo beta. El área de esta pizza va a ser beta, que es el ángulo de esta pizza, por pi por radio al cuadrado dividido 360 grados. Se supone que beta es un ángulo en sexagesimales. Propiedad que la mencioné antes, cuando hablé de que beta era 70 y que quería usar tangente de 70 y que usando tangente de 70 llegaba exactamente a esta misma ecuación de acá, lo cual es al Pepe llegar a la misma ecuación cuando necesito una ecuación distinta para poder resolver el sistema y encontrar R y B. Bueno, como eso de tangente de 70 no me sirvió, yo había mencionado que alfa más beta es igual a 90. Como alfa es 20, paso este 20 que es alfa restando, me queda que beta es 90 menos alfa, o sea, 90 menos 20 grados va a ser 70. Si el ángulo beta es 70 grados. Pero la tangente de beta, la tangente de 70 grados, ese argumento no me sirvió. Por eso vuelvo a insistir, inténtenlo, van a ver que va a ser un fracaso, porque van a volver a la misma ecuación esta de acá, y no tiene sentido, necesito una ecuación diferente. La otra ecuación distinta es la que se obtiene por el dato del área de esa sección circular, que es esto, el área de esta pizza, que no es otra cosa que aplicar esta fórmula de acá, que el área de esa pizza con un ángulo beta es beta por pi por radio al cuadrado dividido 360 grados. Bueno, yo no hice todos los cálculos, pero indico lo que hay que hacer y ustedes van a hacer los cálculos como corresponde, bien en sus casas, tomando un rico café. Dice, luego colocamos donde dice A, el área, 63 pi centímetros cuadrados acá. Es el dato este, ¿no? 63 pi centímetros cuadrados, acá faltaba el cuadrado. Entonces colocan el área, que es 63 pi centímetros cuadrados acá, y así encontramos la segunda ecuación que buscamos. Colocan este valor acá donde dice A, lo voy a marcar para así se ve. Este valor de acá, 63 pi al cuadrado, lo marcan. Vamos a marcarlo. Esto que está acá, lo llevan acá. Donde dice área ponen 63 pi centímetros cuadrados. Bueno, luego encontramos la segunda ecuación que buscábamos, porque al meter esto acá, obviamente, y acá de esta forma despejamos R y el valor calculado lo reemplazamos en la primera ecuación, que es la primera ecuación que estaba acá atrás, la que habíamos obtenido antes. Cuando reemplazamos este 63 pi centímetros cuadrados acá, logramos una ecuación nueva. Esta ecuación, sabiendo que beta, obviamente, es el ángulo de 70 grados, metemos 70 grados acá, ponemos 63 pi centímetros cuadrados acá, despejamos el radio. Una vez que sacamos el radio, ese radio que despejamos de esta ecuación lo reemplazamos en esta última y sacamos el valor de B, pasando el cuadrado como raíz. Acuérdense que los
cuando pasan el cuadrado como raíz quedan barra de módulo. Bueno, se supone que las longitudes en geometría son todas positivas. Una vez que sacan el valor de B, habiendo sacado previamente R, el perímetro que daba esto en esta hoja, y acá está, 10 tercios de R más B. O sea que reemplazan el valor de R que sacaron acá y el valor de B que sacaron, obviamente, despejando de esta última ecuación, y obtuvieron el perímetro de la figura, que si uno ve el enunciado, lo que pedía, ahora el dibujo, pedían el perímetro total, o sea, la suma de estos tres lados que están acá. Bueno, bárbaro. Entonces, este es otro problema de geometría, donde si bien uno relee el problema todas las veces que sea necesario, pero empieza a razonarlo de lo que se pregunta, y el dibujo es muy intuitivo para poder razonarlo. Sobre todo lo que hay que encontrar son los posibles triángulos rectángulos, y si no están, los de marco, para poder aplicar teorema de Pitágoras, seno, coseno, tangente. Bueno, dependiendo del problema que sea y dependiendo de los datos que me dan, aplicaré una cosa u otra. Pude aplicar Pitágoras, en el mejor de los casos, pero si hubiese querido aplicar tangente de un ángulo como tangente de 70, que lo acabamos de describir recién, no, si hubiésemos aplicado tangente de 70 acá en la figura, o sea, el lado opuesto a beta sobre el radio, donde beta es 70 grados, eso B sobre R es tangente de 70. Bueno, si hago eso y hago el cálculo, voy a llegar a esta misma ecuación, una ecuación equivalente, y yo necesito una ecuación diferente. Y la ecuación diferente es aplicar la fórmula del área del sector circular, sabiendo que el área es 63 pi centímetros cuadrados, lo reemplazo acá, y ahí obviamente despejo el radio. Una vez que despejo el radio de acá, ese valor del radio lo reemplazo en esta ecuación y saco B. El cuadrado pasa como raíz, me quedan barras de módulo, pero como las distancias en geometría son positivas, me quedan las barras de módulo y las saco. Una vez que saco B, reemplazo este valor de R acá y el valor de B acá, y saco el perímetro total del triángulo rectángulo que me pedí. Bueno, espero que les haya gustado y hasta el próximo video. Gracias por haberme escuchado.